Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Líder B2B, donde hablamos de innovación, industria y hoy nos toca hablar de minería. Estamos con Manuel Viera, CEO de Meta Project Group y además presidente de la Cámara Minera de Chile. Manuel, ¿nos puedes contar un poco sobre ti? Hola, ¿qué tal, Manuel? Gusto saludarte. La verdad que cuesta mucho hablar de uno, pero te voy a comentar en breve que yo llevo 42 años de experiencia en la industria minera. Soy un ingeniero civil de mina, tengo un doctorado en economía minera, he sido profesor durante 25 años de tres universidades: Universidad Católica de Chile, Universidad de Santiago y la Universidad de Chile. Fundé la empresa Metaproye hace 33 años. Soy director de muchas empresas y por razones obvias también soy un consultor internacional que me llama muchas veces como speaker internacional, como es el caso que estoy en el Congreso Nacional de Minería en Trujillo. Así que manejo una empresa que es Metaproye de más de 300 ingenieros y encantado de poder conversar con usted en algo que me apasiona, que es la minería. Gracias Manuel. Un invitado de lujo como vemos. Y quería partir con una pregunta que es, ¿quién es Chile en el escenario minero internacional hoy? La verdad que Chile en estos momentos es un líder indiscutido del cobre, siendo el primer productor de cobre del mundo, que casi en menos de 30 años pasó de 800.000 toneladas, digamos, de producir cobre a 5,7 millones de toneladas de cobre. Ningún país ha hecho eso. Y eso es gracias justamente a todo, al encadenamiento productivo que se tiene. Es decir, las empresas de explotación, los proveedores, los ingenieros, los consultores, etcétera. Así que eso es Chile. Y además que la minería de Chile es la mejor marca internacional país. Eso, después del rescate de los 33 mineros, digamos, Chile es conocido por su minería. En segundo lugar, también tenemos Chile en el concierto mundial, también es litio. Chile tiene las reservas más importantes de cobre y de litio. Otra cosa es si lo administramos bien o mal, que ya nos vamos a poner de acuerdo un poquito y vamos a hablar un poquito de eso. Pero es importante. Y ahora también tiene muchas tierras raras, pero no hay ningún fomento a eso. Así que la verdad que desde un punto de vista económico, Chile representa más del 50% de las importaciones que el país genera y además entre el 10 y 12% del PIB. Por lo tanto, para el país es un sector tremendamente importante, no tan solo porque genera divisas, sino que genera empleos. Cualquier gobierno de turno tiene tres objetivos, de muchos objetivos, pero las tres principales son las siguientes: que genere divisas, que genere empleo de calidad y que sustituya importaciones. En la tercera estamos al debe. Así que, como te digo, la minería en general es lo más importante que tiene el país y muchas empresas dependen de la industria minera. Perfecto, Manuel. ¿Y cómo definirías tú los principales desafíos que tiene Chile hoy en día en minería? Ya la supimos escalar. ¿Qué es lo Eh, que viene ahora? Mira, la verdad que hace poco yo escribí una columna respecto a que urgente hay que enmendar el rumbo. Y la verdad que ahí hablo bastante bien de por qué realmente Chile perdió el rumbo. Y ese es un desafío. Primero, Chile era un top 10 dentro del ranking Fraser de atracción de inversiones. Y después de estar, digamos, en el quinto lugar, hoy día estamos en el lugar 38 y nadie hace nada. En segundo lugar, se derogó digamos, el decreto 600 que obviamente fomentaba la inversión extranjera. Hoy día estamos prácticamente sin inversión. Nadie hace nada. En segundo y en tercer lugar, se aumentó la carga tributaria casi al 50%. ¿Quién va a venir a invertir
para que después, si yo invierto $1 millón, en realidad después tengo que repartir con el gobierno el 50% para el gobierno y el 50% para mí. Obviamente eso desincentiva, digamos, sin ningún problema, y nadie hace nada. Sumado a eso, tienes que pensar de que el comité de ministros, que no tiene ni idea de minería, es la última palabra para decir si un proyecto brownfield o un proyecto nuevo va o no va. Entonces, en los últimos tiempos, en los últimos 3 años o 5 años, se han rechazado prácticamente 3 o 4 proyectos nuevos que precisamente generan empleo, generan divisas, etcétera, etcétera. Entonces, si nos preguntamos los desafíos que tiene la minería, primero que nada es cambiar el switch. Hoy en día hemos perdido competitividad, hemos perdido atracción, hemos perdido ser un país serio, porque hoy día estamos, qué sé yo, en muchos cambios. Eh, Partamos de la base que todo el tema tributario, la reforma tributaria, digamos, que ya van como 3 reformas tributarias, ¿ah? Y aumenta la carga sin ningún inconveniente, pero eso desincentiva. Dos, viene una reforma laboral que ya se había hecho antes. Se está disminuyendo, digamos, a 40 horas, digamos, en circunstancias que el país tiene una de las más bajas productividades laborales. Entonces, hay desafíos que son muy fuertes. Primero, ya perdimos el rumbo. Por lo tanto, el primer desafío es volver al rumbo correcto. Y para volver al rumbo correcto necesitamos justamente líderes, nuevos líderes que enmienden este rumbo. Otro también tiene que ser autoridades y políticos que entiendan la minería. Es decir, la minería exige nuevos políticos y mejores políticos, porque obviamente gracias a ello realmente la minería ha decaído. Partamos de la base que éramos los primeros en litio y hoy día estamos prácticamente en tercer lugar. En cobre nos va a pasar Perú y nos va a pasar el Congo, o sea, vamos a estar en tercer lugar. Entonces, hemos perdido, al cerrar 2 fundiciones, llámese Ventana y Paipote, ambas estatales, hemos perdido prácticamente una capacidad de fusión de 730.000 toneladas de concentrado. Y en el concentrado, cuando se vende, sencillamente tú estás regalando el renio, que si yo estás regalando también las tierras raras, el molibdeno que va ahí, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿quién hace algo? Nadie hace algo. Tenemos otro problema también. Problema como, por ejemplo, el Código de Minería no dice nada respecto a explotar los salares. Entonces, la minería de salares no existe. Entonces, por lo tanto, hay que regular eso. Tampoco, digamos, hay que regular el tema, digamos, hoy día, las plantas desaladoras, que hoy día hay un proyecto de ley que va a regular todo el agua digamos, del mar. Y la pregunta es, el agua está considerada un bien común y cuando se desalade el agua, ya pasa a ser agua. Entonces pasa a otro código. Entonces la pregunta, ahí va a haber una dicotomía. Entonces hay tantas cosas que uno tiene que ir observando y viendo como desafío. Primero arreglar un poco la situación interna y después ya seguir hacia afuera. Pero hoy día he conversado con mucha gente acá en Canadá, Australia, y todos me preguntan qué pasa con Chile. Entonces, Chile hoy día, lamentablemente, estamos teniendo una muy mala imagen de desorden. Entonces, por razones obvias, yo jamás voy a hablar mal de mi país cuando yo esté afuera. Al revés, digamos, tengo que decir, no, digo, Claro. en realidad estamos en una etapa de cambio, digo yo, realmente, porque por razones obvias estamos perfeccionando nuestro sistema, etcétera, etcétera. Así que el gran desafío de Chile es que se sienta y que sea el campeón mundial del cobre que perdió la brújula. Ese es un primer punto. Y en segundo lugar, como desafío, es intentar producir 1 millón de toneladas de carbonato de litio de aquí al 2040, por ejemplo. Y eso, para eso hay que trabajar fuerte y duro. No estoy de acuerdo con la empresa nacional del litio porque va a ser otro Codelco, va a ser otro tremendo gigante que ustedes ven con lo que está pasando con Codelco. Entonces, la verdad que son muchos los desafíos, pero partamos por los prioritarios. Así que, en rigor,
son muchas cosas. Todos los yacimientos ya de Chile son todos muy viejos, muy etarios, baja ley, se requiere mucho costo, mover mucho material para tener una libra de cobre y eso obviamente implica invertir más, gastar más respecto a la competencia. Y eso entonces las autoridades como que no se dan cuenta. Al revés, toman a la industria minera como una vaca lechera y esa vaca lechera al final de cuentas ya está flaca y en algún momento va a dejar de dar leche y ahí se van a dar cuenta y van a empezar, bueno, fomentemos la industria, fomentemos la inversión y todo, pero cuando los inversionistas se van, no van a volver. Y ese es un tema que la gente no se da cuenta. No sé Claro. si fue claro. Sí, no, súper claro, Manuel. En la línea de lo mismo, ¿qué tiene de cierto la frase que repiten, que nosotros escuchamos siempre, que cuando dicen que exportamos materia prima, pero compramos productos manufacturados de vuelta? Y es correcto, porque eso es lo más insano empresarialmente. Exactamente, usted vende materia prima, pero es una materia prima rica, porque los chinos están felices, pues hace rato que hemos enriquecido a los chinos. Dentro del Ya, concentrado van muchos metales, va el iridio, va el renio, va el rodio, va, qué sé yo, tierras raras. Imagínate que solamente el neodimio, que es una tierra rara, que en algún momento puede ir ahí dentro del concentrado, sencillamente 15 en parte y pieza, más o menos da como 15 kilos por tonelada. Y Chile en estos momentos, y una tonelada cuesta $50.000. O sea, un kilo. Multiplique usted, digamos, un kilo, 50.000 toneladas por 3 millones de concentrados. ya. Es una cantidad exorbitante que estamos regalando. Y estoy hablando solamente de un elemento de tierras raras. Sigamos con el rodio o sigamos con el renio. Y el renio es tan bueno como eso. O sea, por lo menos estamos regalando al menos 10 elementos. ¿Y por qué? Porque nadie se ha preocupado de recuperarlo o sencillamente traer tecnología, traer innovación para que dentro del país recuperemos todos esos grandes metales que son considerados materiales estratégicos. Por lo tanto, ustedes dicen, no, qué interesante nomás, que mientras explotemos más, produzcamos más, pero estamos regalando más también. Claro. O sea, Como dijo ahí yo diría un presidente argentino, cuando están exportando cuero, ¿no? Él decía textualmente que en la medida que nosotros estamos exportando cuero, sencillamente estamos regalando el cuero y le estamos generando empleo a aquellos países que nos están comprando el cuero. Y es así. Entonces, ¿por qué? Porque el cobre, el fierro, todos los minerales que exporta Chile, porque no lo exporta como manufactura, sencillamente usted está generando entonces empleo en los países que usted le compra. Sin embargo, se manufactura y vuelve 10 veces más caro que acá. Entonces, alguien con dos dedos de frente, ¿cómo no va a poder tener una política pública en el cual diga, señores, yo quiero que ustedes pongan una planta acá en Iquique, en Antofagasta, donde sea? Y yo quiero que acá el alambrón, los picaportes de la puerta, oiga, si no somos capaces de fabricar, digamos, ni un picaporte en la puerta, todo chino, todo, y ese es cobre chileno. Entonces, entenderá usted que ya uno empieza a tener problemas. Entonces, no somos capaces de fabricar ni una bomba hidráulica. A ese nivel hemos llegado porque obviamente es más fácil vender materia prima. Entonces, y no nos hemos dado cuenta que estamos regalando una materia que es irreemplazable. Entonces, y eso es grave. Entonces, no hay una política pública al respecto. Y porque tampoco le hemos puesto un poco de control a las aduanas. Porque nadie, sencillamente estamos vendiendo y nadie hace el control de lo que está saliendo. Y punto. Entonces, eso implica que somos un país intelectualmente subdesarrollado por no cuidar nuestras riquezas naturales que una vez que se acaben, no vuelven. claro. Yo, escuchando, Manuel, o sea, llega al punto que ni siquiera ya podemos pensar en hacer el picaporte, o sea, ni siquiera podemos separar, por decir algo, la paja del trigo, entregamos el cobre como, y ellos después lo refinan, por decirlo de alguna forma, y le sacan más valor al mismo cobre. O sea, si nosotros no logramos hacer ese paso, que es
el paso que viene después de extraerlo, hablando simplistamente, ya pensar un picaporte pareciera que es un camino es un viaje a la luna, siendo que es algo muy sencillo, que yo creo que pasa por cambiar la forma de pensar. Y yo escuchándote también, creo que mi visión de lo que yo estoy observando es que Chile está corriendo riesgos, pero desde el punto de vista equivocado. O sea, ¿qué quiero decir? Hoy en día los riesgos que estamos corriendo por temas probablemente ideológicos va por disminuir la inversión, ¿cierto? Eh, por colocar trabas a la implementación. Y ahí estamos dispuestos y vemos un gobierno dispuesto a correr todos los riesgos. Pero desde mi punto de vista, los riesgos no deberíamos estarlos corriendo ahí, sino que los riesgos deberíamos estarlos corriendo en lo que genera más valor. Es decir, ok, en vez de colocar más trabas, seamos más abiertos, seamos más ágiles, invirtamos más. A lo mejor en vez de crear un impuesto, creemos, digamos, mayores fondos de innovación. Y Así que esos es, fondos de innovación, incluso a un monto que puedan parecer absurdos, pero con una buena fiscalización, que generen resultados. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención Corea, ¿cierto? Como economía y como proyecto en el cual ellos apuestan y apuestan en grande cuando creen que hay capacidad para desarrollar una industria. Y después están cientos de millones de dólares, hasta miles de millones de dólares en industrias tan donde ya hay líderes como el audiovisual. Hoy día el audiovisual coreano, las series coreanas, las películas coreanas están en todo el mundo y es porque ellos se decidieron a invertir y a invertir en serio. Entonces, a mí ahí es donde me causa ruido porque por un lado vemos a una juventud que está esclava de ideas antiguas y que los riesgos que corre son los riesgos, digamos que equivocados porque finalmente frenan en vez de acelerar el país. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, ¿cuáles son los riesgos que debería estar corriendo Chile, Manuel, en minería? ¿Dónde deberíamos, riesgo económico, riesgo de legislación? Porque para crecer igual hay que asumir riesgos, pero ¿dónde deberían estar bien puestos esos riesgos? mira, tú sabes que donde hay riesgo hay dinero. De hecho, hay una película al respecto. Yo llevo casi 10 años intentando decirle a los distintos gobiernos de turno de que Chile tiene que dar el paso gigante de la otra etapa, la etapa de la manufactura, es decir, industrializar nuestras riquezas naturales. Tal es así que fíjate que solamente si nosotros industrializamos el cobre un 30%, 30-35%, o sea, estamos hablando 1 millón de toneladas, un poquito menos, un poquito más, al menos el impacto en el PIB son 3 puntos. 3 puntos, que es mucho. ¿Mm? Más la generación de empleo y un montón de otras cosas por el estilo. Pero la verdad es que en estos momentos hay una cierta inercia, una cierta parálisis en la minería, porque por distintas razones la inversión extranjera nos traía dinero fresco. Y dinero fresco, los ingenieros entonces podríamos innovar, traer máquinas, traer robotización como la minería. La minería chilena es de clase mundial, porque aquí gran parte de los primeros camiones autónomos fue en Chile, no en ninguna parte. En Chile los camiones autónomos sin chofer se hizo acá. También el primer molino SAC fue en Chile. La primera perforadora autónoma sin operador fue en Chile, fue en Pelambre. Entonces, la verdad que hay un open mind, o sea, hay una mente abierta, y sobre todo los ingenieros, y sobre todo la minería, que es la que tiene la mente más abierta para la innovación. Sin embargo, obviamente, por distintas razones también en operaciones aparece, digamos, un riesgo, hablando ya de riesgo, que es el famoso, la resistencia al cambio, sobre todo de los sindicatos. Entonces, ahí hay una traba gigante. Otro riesgo que es muy grande que en este momento enfrenta la minería es la permisología o la tramitología, como quieran llamarle. Más de 800
permiso necesita un proyecto minero, 3 a 4 años. Entonces, ¿qué inversionista va a venir solamente para estar invirtiendo dinero en permisos sin saber que si a lo mejor en el último permiso se les cae el proyecto? Entonces, ese es un riesgo, pero que nosotros en minería le llamamos el fatal flow. Entonces, otro riesgo tan importante, como te digo, es que todos nuestros yacimientos, además de la roca se ha puesto dura, que genera costo, que las leyes que han bajado notablemente, entonces tienes que mover más material para extraer una libra de cobre respecto a las leyes que tiene Perú. Perú es un polimetálico, Chile es un monoproductor, es cobre y su producto molibdeno, nada más. En cambio, Perú es polimetálico, que tiene cobre, tiene oro, tiene plata, tiene plomo, tiene zinc, todo. Entonces es raro y es muy raro que los cinco o seis metales que tiene se vayan todos hacia abajo. Uno subirá, otro bajará, por lo tanto, ahí Ya. tiene una ventaja tremenda competitiva respecto a Chile. Pero Chile tiene una cultura minera, tiene buenos profesionales, tiene una buena formación universitaria de todos los distintos profesionales que saca. El problema radica, y yo creo, si tú me preguntas cuál es el riesgo mayor, la voluntad política. Porque por mucho que uno pueda hacer bien las cosas, todo, al final, quien tranca la pelota es la voluntad política. Lamentablemente, en Chile ya hemos aprendido. Hay un proyecto nuevo, pasa toda la parte técnica, la parte ambiental, todo cumple con todas las cosas y sencillamente la somete a una voluntad política con el comité ministro. Y el comité ministro rechazó por razones, distintas razones, que fue el proyecto, qué sé yo, en la cuarta región, Dominga, rechazó el proyecto que hay en la isla, digamos, del sur, el proyecto Min Invierno, que cumplió todo cumplió todo, y sencillamente se rechazó por una voluntad política. Entonces vamos siguiendo. Ahora hay un megaproyecto que tiene Anglo América acá en Los Bronces, y sencillamente le han puesto una cantidad de trabas enormes en circunstancias que ellos han sacrificado casi más de la mitad de las reservas para prevalecer arriba todos los que sé yo, todo un paisaje y también el ecosistema que está arriba. Entonces, yo creo que los principales riesgos es que Chile se puso caro para invertir. Eso es lo más esencial. Y en segundo, y el mayor riesgo que yo le veo, que ya no es atractivo. Entonces, lamentablemente, a veces, recién el día escuché a un profesor australiano que dijo, cuando un país se pone caro, ¿m? Y un país que ya no es atractivo, piensen en una mujer bonita, que era tan bonita que todos andábamos detrás de ella, pero ya cuando se pone fea, digamos, nadie la mira. Entonces, la verdad que hizo una metáfora, pero todos se rieron, pero tiene toda la razón. Así que lamentablemente Chile, si por ese motivo ya hay algunas minas que han cerrado por el royalty, ¿no? Como el caso de Cerro Colorado, hay otras minas que eventualmente están en revisiones, son 3 o 4, entonces en vez de estar produciendo más, vamos a ir hacia abajo. Y el Perú en 5 años, 6 años va a llegar a 4 millones de toneladas, o sea, y Chile está en 5,2, 5,3, porque le han bajado 300.000 toneladas y porque no hay proyectos nuevos. Entonces, por distintas razones, no nos vamos a quejar después cuando ya la minería ya no baje de 5 millones de toneladas, ya no genere los recursos que genera, recién nos vamos a poner serios y vamos a decir, oye, parece que la embarramos y ahora vamos a tener que fomentar de nuevo la minería. Se radicó en el gobierno de Bachelet el decreto 600 que efectivamente fomentaba la inversión extranjera. Yo dije, pero ¿por qué no se perfecciona en vez de erradicarlo? Hoy en día no hay ningún beneficio para que un inversionista venga acá en Chile. Por ejemplo, en Chile los proyectos son caros. Subieron los impuestos, subieron las tasas de la propiedad minera. Entonces, 3 veces, 300%. Y eso muchos de los pequeños mineros no van a poder pagar las patentes. Entonces significa de que se van a otros países. Por ejemplo, en el Chaco peruano, en el Chaco paraguayo, para incentivar a la inversión, una hectárea de exploración cuesta $0,5 la patente. Y si usted está explotándolo, $1.
Obviamente el inversionista, ya están los canadienses, ya están los americanos, ya está, de qué sé yo, australianos, ahí están, siendo que no tienen cultura minera ni nada. Pero se da cuenta usted que de esa manera, digamos, incentivan, porque un incentivo, por razones obvias, es cuando usted le baja, digamos, baja los impuestos y la gente se da cuenta que, me interesa a mí porque yo saco rentabilidad. Estamos al revés. Entonces, todos los economistas que en estos momentos tenemos, sobre todo Marcel, que yo ya le he indicado a él que fue un tremendo error que, digamos, aumentar la carga tributaria, pero obviamente él hace su pega porque él necesita, digamos, generar recursos, pero no a costa de lo mejor que tenemos, porque el chanchito, digamos, ya en estos momentos sabemos, la minería Claro. chilena está paralizada. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Por ejemplo, usted me hablaba de innovación. Es un tema que me apasiona. Obviamente, la industria minera es la única que a través del royalty genera recursos para innovar. Y quiénes son los que innovan son obviamente jóvenes y todo, porque todos tenemos posibilidades de innovar. Entonces, las competencias de hoy día que tenemos digamos, no le garantiza a usted que en el futuro van a ser las mismas. Por lo tanto, la formación de los profesionales y los que están en la industria deben realmente acogerse a toda esta, yo diría, transformación digital que yo le llamo metamorfosis digital, que está mejor dicho. Entonces, tenemos que estar, yo diría que la inteligencia artificial nos cambió la vida. Hoy día eh, usted le pregunta cualquier cosa a la inteligencia artificial y se la responde en segundos. Entonces, hoy día mismo estaba hablando en mi intervención que la academia, la inteligencia artificial cambió el modo de estudiar, el modo justamente de enseñar. Y por qué no decirlo, el modo de explotar los recursos también. Entonces, por eso le digo, estamos viviendo una metamorfosis digital que no nos hemos dado cuenta. Ya está, o sea, es un tema de no retorno. Y la minería está siendo favorecida. Obviamente está siendo favorecida porque la estrategia, los planes mineros, los programas de producción, los programas de seguridad, todo está asociado justamente con eso y uno le empieza a preguntar qué es lo que es mejor. Hoy día, por ejemplo, la inteligencia artificial está reemplazando prácticamente todos los bufetes de abogados. Entonces uno pregunta cuál es mejor estrategia y él le responde. O sea, como le digo, es un tema muy interesante porque el GTP4, que el GTP3, que en estos momentos tenía, usted sabe que más o menos nuestro cerebro tiene alrededor de 180.000 millones de conexiones neurales. Y el GTP3 llegaba, digamos, más o menos a alrededor de 60.000 millones. El GTP4 llegó a 100.000 millones contra digamos, el cerebro del ser humano de 180.000 millones. O sea, se está acercando. Entonces va a llegar un momento en el cual realmente la misma inteligencia artificial puede auto rediseñarse precisamente para que efectivamente nos podría hasta reemplazar. Algunos dicen que no, algunos dicen que sí, pero insisto yo que tenemos que subirnos al carro. Así que por eso. Claro. El... ¿Hay una estimación de hasta qué fecha nos queda cobre al nivel de explotación actual y quizás descubrimiento de nuevos yacimientos? Muy buena pregunta, pero muy buena pregunta. Yo te la voy a contestar con un informe del 2019 que hizo las Naciones Unidas. Dijo, el 2019 alertó a todos los países con ese informe y parece que muy pocos la leyeron. Dijo que al 2050, con la actual tasa de explotación y todo, muchos de los minerales se van a acabar. La energía prácticamente también se va a acabar. ¿No? No hemos comido un tercio de los peces, es decir, prácticamente están quedando menos peces. ¿No? Vamos a estar, según ese informe, decía que vamos a estar compitiendo con el alimento con los animales. Entonces, si todo eso es cierto, significa que, por ejemplo, el cobre que habíamos empezado con 18 millones de toneladas, digamos, de consumo, hoy día estamos llegando a 40 y al 2030 vamos a llegar a más de 50 o 60 millones de toneladas.
Entonces, ¿y cuánto cobre hay en el mundo? Chile tiene como reserva 150 millones. Entonces, usted divida 40 billones por 150 si es que nosotros nos explotamos completo. Entonces, pero como Chile, digamos, va a andar por los 6 millones y todo, lo más probable es que el cobre, digamos, después, cuando se acabe desde una perspectiva de mercado, nos va a quedar cobre como el salitre, digamos, y vamos a quedar sin ningún peso en ese sentido. Así que yo creo que el cobre en general, probablemente, digamos, tal vez si no es al 2050, a lo más va a llegar al 2060, ¿no? Porque el cobre es un material y es un mineral estratégico que todos los países desarrollados lo han definido como un elemento de seguridad nacional. ¿Y Chile? ¿Qué me dice Chile? No tiene ni idea. Algunos políticos no tienen ni idea que somos el primer productor de cobre del mundo y que tenemos las reservas más grandes. Por lo tanto, como no hay incentivo, Collahuasi y todas las grandes empresas no se expanden, teniendo recursos y reservas. Porque no hay, olvídese, cómo van a expandirse con la carga tributaria que hay? Ahí están. Se quedan ahí expectantes para que llegue algún gobierno que entienda un poco la minería, digamos, y pueda fomentarla. Yo en realidad he sido bien crítico de cómo se está manejando, por eso yo digo que Chile ha perdido el rumbo. Es por eso. Porque el Congo y Perú perfectamente lo pueden superar. Entonces, y cuando realmente ya no tengamos inversionistas o se vayan los inversionistas, ahí vamos a estar lamentando. Y ese es un tremendo problema. Sí, ahí yo tengo la idea que Chile carece de un proyecto país. Y como no tenemos un proyecto país, no hay un Sí, señor. consenso de dónde queremos estar para el 2050, finalmente estamos a la deriva de cualquier capitán, ¿no? El capitán de Es turno así. es el que nos dirige con su carta, pero no hay un consenso incluso social de qué es lo que queremos. En un minuto puede haber un consenso de qué es lo que necesitamos, ¿cierto? O qué se careció, pero nunca hubo un consenso de a dónde queremos ir. Nunca fue de mirar al futuro, sino que fue muy cortoplacista, o sea, fue de un dolor muy cortoplacista. Entonces, es complejo. La verdad creo que ahí hay... yo creo que primero hay que empezar a escuchar más a los intelectuales. Yo creo que aquí en Sí, Chile, digamos, se desvaloriza al intelectual y los intelectuales son aquellos que nos ayudan a construir ese proyecto país, son los que nos empiezan a dar horizontes en los cuales todos llegamos a un consenso y estamos dispuestos a hacer sacrificios, esfuerzos. Entonces, ahí sería importante, como dices tú, Manuel, que no sea un tema de gobierno, que sea un tema de un proyecto país de largo plazo y que todos sepamos, o sea, hacia dónde vamos. sí, fíjate que tú diste también, una vez más diste en el clavo, porque eso yo siempre lo hablo como digamos, un proyecto país que termina como una política Estado, ¿no? Y para que sea política Estado, tienen que haber políticas públicas. Y por eso mismo, si tú podrías indicar que el año 60 había políticos muy buenos ahí, fíjate que se generó un convenio con las Naciones Unidas y el PNUD. ¿Con qué objeto? Con el objeto justamente de en cada región del país, antes se llamaban provincias, y sencillamente empezaran a buscar todas aquellas minas que tuviesen futuro en la explotación. Estoy hablando desde el año 60, 1960. Y fíjate qué es lo que ocurrió, pues. Ahí tienes a La Escondida, ahí tienes a Collahuasi, ahí tienes a Pelambre, ahí tienes, qué sé yo, a todas las grandes mineras. Y derivado de ese plan, de ese proyecto país, hoy día Chile terminó siendo el primer productor de cobre del mundo, porque las ideas eran claras, el proyecto era claro y básicamente todo el mundo político prácticamente con una unanimidad, digamos, estuvieron de acuerdo. Pero resulta que ahora somos el campeón mundial y no sabemos ser campeón mundial, ¿Ya? porque hay que cuidarlo, hay que seguir en la misma senda. Hoy día nuestra Cámara Minera está con la idea de volver a repetir ese proyecto país,
De tal manera de que, ¿cómo no va a ser importante que un político tome un proyecto de ley que diga, yo quiero saber en la región de Arica y Parinacota, quiero saber qué minerales tengo yo en mi región y priorizarla, planificarlo y explotarlo? En la segunda región de Antofagasta, quiero saber exactamente qué es lo que hay. Si hay petróleo, hay carbón, hay cobre, hay plata, lo que sea. Quiero saber qué es lo que hay. Y seguimos en todas las regiones. ¿Para qué sirve eso? Para que efectivamente la oficina de planificación gubernamental pueda planificar bien los recursos, cómo se pueden generar en el futuro y todo eso. Entonces, eso es lo que falta y como Cámara Minera, como objetivo, estamos tratando de decirle, digamos, a las distintas autoridades que es prioritario hacerlo. Por eso, hoy día, fíjate que hoy día hay nuevas técnicas para eso. Antes iban los geólogos, ingenieros de minas, iban a terreno y más o menos con la tecnología que había, sencillamente decía, este puede ser bueno, este puede ser malo, con un informe. Pero hoy día hay 9 satélites que te hacen toda esa exploración satelital y te indican toda la información geocientífica que tiene es un yacimiento o otro yacimiento. La información de geofísica de IP, por ejemplo, te lanza, digamos, una especie de rayo hasta 3.000 metros, o sea, 3 kilómetros para saber qué es lo que hay más abajo. Además sirve para buscar agua. Entonces, como te digo, nosotros no hemos dejado estar, hemos perdido el rumbo y nos estamos haciendo uso de la tecnología que hay actualmente. Y eso a mí me tiene un poco agobiado. Claro, totalmente. Estamos, dicho en chileno, estamos viendo una farra, digamos, y nos vamos a dar cuenta quizás, Así es. o es como cuando dicen un dicho ese de, no lo conozco a la perfección, pero ese de cuando dicen que las generaciones, así como padre rico, o sea, abuelo, ¿cierto? O sea, abuelo rico, Así es. padre con menos dinero, digamos, y ya después Lo nietos dijo la pobres. farra. Lo Sí, dijo la farra, es. sí. Yo creo que va a llegar un minuto en que. Y debe ser el mismo síntoma de ellos, porque que vieron todo sencillo, que se dejaron de ver, dejaron de cuestionarse, corrían riesgos en los lugares equivocados. Manuel, ya estamos llegando al final del podcast y aquí nosotros tenemos un momento que nosotros llamamos el anti-podcast, porque son 30 segundos de los cuales estamos aproximadamente en silencio, básicamente para nosotros limpiar nuestra mente y después te vamos a hacer una pregunta que es diferente, dentro de esta línea, pero es diferente. Entonces ahora te invito a que Adelante. mantengamos silencio unos 30 segundos No hay problema. y va la pregunta. Manuel, acá va la pregunta. ¿Crees que de aquí al 2060 se extraerá mineral desde fuera de la Tierra, desde el espacio? ¿Y por qué? La pregunta es sí, porque en estos momentos hay alrededor de 115 proyectos de distintos países en el cual están como proyectos intentando llegar a los distintos asteroides. Mm, Entonces, la minería de asteroides, que nosotros le llamamos astrominería, ya llegó. Hoy en día lanzar un cohete con SpaceX ya no existen millones de dólares, sino que usted lo arrienda y creo que cuestan 700, 800 mil dólares el lanzamiento. Por lo tanto, usted necesita que en la cabeza llevar solamente qué sé yo, llevar su satélite robotizado, cualquier cosa, o lo arrienda también para que vaya a explorar no tan solo la Luna, Marte y los asteroides que son verdaderas. Tenemos en este momento más de 900.000 asteroides reconocidos que son verdaderas minas flotantes. Entonces, y eso están dentro del cinturón entre Marte y Júpiter.
Y eso entonces ya han construido, qué sé yo, naves espaciales muy rápidas que ya están yendo a 60.000 kilómetros por segundo casi, ¿no? Muy rápido. Y por lo tanto ya el tiempo para llegar hacia allá se ha acotado. La tecnología, como yo creo en la tecnología, sí. ¿Y por qué? Porque obviamente los chinos ya llegaron digamos, a la Luna y llegaron bien porque ya han sacado muestras, han hecho muchas cosas. También llegó a la Luna, también llegó, ¿cómo se llama? India. Los alemanes hace rato que están callados, pero también tienen su proyecto, Polonia. Entonces, yo me pregunto de nuevo, Chile es el campeón mundial. ¿Qué está haciendo? Nada. Pero sí, yo veo mi Argentina, Paraguay, que no es minero, México, Costa Rica, Perú, Ecuador, todos tienen una política de astrominería. Y Chile, siendo minero, no la tiene. O Hemos sea, ido, y- y es un tema, pero como te digo, vuelvo a insistir, es la idiosincrasia que tiene, porque todos ya nos acomodamos tanto a que las soluciones lleguen de afuera y hemos perdido la capacidad de pensar. sí. Sí, de hecho, yo te escuchaba ahora y me acuerdo cuando Chile rechazó ir en una misión, rechazó ser parte de la misión espacial con Israel, que yo creo que es crear un puente para eso, para ese tipo de... A lo mejor no íbamos a llevar un astronauta ahora, en el cortísimo plazo, pero sí íbamos a ser parte de su misión espacial y iba a estar nuestra bandera dentro, ¿cierto? De la misión espacial y era un camino para poder crear socios estratégicos para ese tipo de desarrollo. Muchas gracias, Manuel. Te agradezco inmensamente la entrevista. Creo que me gustaría comprometerte para una próxima entrevista para hablar solo de astrominería, porque me llamó mucho la atención y creo que podríamos tener un 20 minutos, 30 minutos muy entretenidos. Cuenta con ello, acuérdate que yo soy el presidente del Instituto Chileno de Astrominería, así que con el mayor agrado, digamos, podemos hablar mucho de astrominería. Recuerda que Chile tiene los 6 observatorios astronómicos más importantes del mundo, por lo tanto, Chile tiene ventaja con otros países. ¿M? Y tenemos un desierto de Atacama que es el que más se parece al suelo marciano. Así que son muchas cosas que podemos conversar más adelante, así que te agradezco mucho la Bueno, invitación de haber conversado. muchas gracias, Manuel. Esto fue Liderazgo B2B.